Rolando Encinas con nosotros. Rolando, el tema de la violencia, ¿es el tema número uno que afecta a las mujeres o hay otro número uno? Mira, yo creo que sí, ahí es el tema de la pobreza, Iván, pero la pobreza trae consigo también el tema de violencia. Casi todo llega a lo mismo, es como todos los caminos llegan a Roma y todos los caminos llegan a la violencia, ¿no te parece? Hace unos años atrás, no sé, tal vez unos 5 o 6 años atrás, yo leí un documento de la CEPAL. Ajá. El aporte de las mujeres a la economía, al PIB, al Producto Interno Bruto. Era un documento interesante porque denotaba o develaba que los últimos estudios en América Latina y el Caribe de los países que tienen información y registran información, se develaba que el 40% del PIB era el aporte de las mujeres. Y obviamente la tendencia iba en ascenso. ¿Incremento? En ascenso. ¿Ya? Porque estamos hablando que históricamente esta lucha de las mujeres por los derechos, por la participación, porque además ya están en espacios de decisión, han estudiado y obviamente están aportando. Han sido elegidas. Han sido elegidas. Claro. Entonces ya no están esas mujeres en la casa, al cuidado de los niños, en las labores domésticas, sino su contribución, que esa es una contribución tiene una importante. voz decisiva fuera de la casa. Fuera de la casa. Fuera de la casa. Bueno, es Rolando Encinas. Él es el ejecutivo de UNFPA, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Está con nosotros conversando ya. Porque el Día de la Mujer no es para una felicitación, o es para la felicitación. Yo creo que es un día de reflexión. De reflexión. De reflexión y de compromiso que debemos asumir. ¿De las mujeres o de todos? ¿De hombres también? De todos. Fundamentalmente de nosotros los hombres. De los hombres. Y qué casualidad, estamos aquí 2 hombres conversando por este día tan importante que es el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. Bueno, tengo un paréntesis. Durante el año 92, 93, 94, recordarás esa reunión en Beijing para tratar el tema de la situación de la mujer. Ya arrastrábamos desde ahí, desde los años 96, 97, tratar el tema de las mujeres, la violencia. Se ha trabajado con grupos focales, con ONGs, solamente con las mujeres en un primer momento. ¿Y por qué no con los hombres que hemos sido violentos y hemos sido machistas? Yo creo que hay una fecha histórica en el tema no de la lucha de las mujeres solamente, sino un hito dentro de Naciones Unidas, que es el año 1994, el Cairo. ¿Ya? Ese año... Te fuiste un poquito antes, yo me fui a Beijing, ¿eh? Sí, Beijing fue una fecha histórica para reivindicar los derechos de las mujeres, pero el año 1994 en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo se hace un cambio de mirada estructural a los datos que se generan. Hasta antes de ese año eran números, es decir, el crecimiento económico tanto, no sé, ¿no? Pero a partir de eso se hace un cambio y se empieza a ver los derechos en general, ¿no? Incluidos los derechos de las mujeres, que obviamente vienen en avance, y ya viene después Beijing, ya exclusivamente para marcar, digamos, una línea, un hito importante en la reivindicación de los derechos de las mujeres, como un reconocimiento a todo ese aporte, la lucha de tantos años, y que obviamente en 1975 Naciones Unidas declara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Bueno, te doy con algunos datos. Enganchando a la entrevista anterior con la asambleísta hablando del presupuesto, durante la gestión municipal del alcalde Moisés Torres Chibé, hemos tenido un techo importante. Estábamos hablando de 1.600, 1.500 millones de bolivianos de presupuesto anual. Mira, o sea, 1,5 billones, 1.500 millones, ¿no? Y por el lado de la gobernación estaban por ahí también, ¿no? Estaban con 1.200, 1.300 millones de bolivianos como presupuesto anual en la gobernación.
el auge del precio del petróleo, IDH, pago de salarios, el crecimiento importante de la burocracia, y ahora no sabemos cómo sostener esa burocracia. La pregunta entonces es, ¿dónde le han metido tijera las alcaldías, las gobernaciones en este tema? ¿Ha beneficiado a las mujeres? ¿Les está perjudicando? Creo que las está perjudicando, ¿no? Porque los gobiernos municipales históricamente han estado concentrados, digamos, en el ojo de la población e infraestructura urbana, fundamentalmente. Yo vengo de una trayectoria municipalista en el gobierno municipal de Sucre, y luego entrando a Naciones Unidas. Te conocí el año 1999, de municipal. ¿Eh? Municipal, mira, yo he estado casi 13 años en el gobierno municipal, hemos estado en varias gestiones. Ajá. Hemos conocido a varias, entre esas, obviamente, la última gestión que estuve con el Chunca Gutiérrez, y después, bueno, ya escalé un poco al trabajo en Naciones Unidas. Con la ley de participación popular, los gobiernos municipales adquieren una otra responsabilidad grande, que es el área social. Ya no es solamente la basura, las calles, los pavimentos, qué sé yo. Eso es una transformación de fondo que no hemos podido en tantos años asimilar. No hemos podido. Mira lo que dices, tan importante. Antes era limpieza de calles, pavimento, bueno, bordillos y jardines, ya está, digamos, no, ya está. Pero hay otra dimensión, el tema social. Después fue el desayuno escolar, pero antes fue el tema de la violencia, etcétera. O sea, tantos años y no hemos podido, bueno, sostener este tema. No hemos podido, y ahora que hay año de vacas flacas, decimos, ¿verdad? Porque los recursos de IDH, la coparticipación, han disminuido fundamentalmente por la pandemia y también por los efectos del precio y de las cantidades de volumen que se exportan y todo, claro. Toda esa historia. No solamente la bajada de precio del barril de petróleo, sino también la bajada de la cantidad que estamos produciendo. Y complemento el dato que proporcionaba los 1.500 millones de bolivianos del presupuesto municipal, para poner un ejemplo, ahora no llega ni a 500 millones, o sea, la bajada ha sido realmente importante. Para este año 2022 se ha proyectado un 30% menos, ¿no? Para que los gobiernos municipales elaboren su presupuesto y su POA. ¿Y qué han hecho los alcaldes? Obviamente, yo no responsabilizo enteramente a los alcaldes, Iván. ¿Dónde le han metido tijera? Le han metido tijera al área social, pero además en acuerdo y complicidad de las juntas de vecinos, que exigen obras. Que se vean. Por lo tanto, no les interesa el tema social, el tema de feminicidios, el tema de los servicios municipales de protección. Me estás haciendo recuerdo cuando teníamos Festival Internacional de la Cultura, decía que es eso, que soperías son esas, que Festival de la Cultura lo que necesito son cosas que se vean, mi pavimento, decía la gente. Entonces ahí viene la complicidad entre los que demandan y obviamente las autoridades que tienen que cumplir a veces ese mandato. Ajá, que cumplir y no planifican. Es complicado este tema porque hay situaciones que creo que es importante develarlas, mencionarlas. Está el tema de la violencia sexual, está el tema de los feminicidios, está el tema del embarazo en adolescentes, está el tema de matrimonios y uniones infantiles tempranas. Bueno, hay tantos de estos temas sociales que están afectando a la sociedad y que obviamente se ha naturalizado este tema. Y obviamente, yo te decía hace rato, la complicidad viene de todos lados, y aquí los alcaldes no les interesa tocar el tema de la violencia porque se ha naturalizado, porque además creo que están afectando también intereses de parte del rol que ellos han jugado antes de ser autoridades. Sí, pero y además porque hay muchos alcaldes y muchos concejales comprometidos con ese tema. Dime, el asunto de, te toco casi lo último que decías, Rolando Encinas, ejecutivo del Fondo de Población y Vivienda. Dime, niñas forzadas, o sea, a casarse, al matrimonio, o sea, ya estamos el año 2022 y esto no se ha superado. Mira, no se ha superado.
Yo recuerdo cuando era pequeño, todavía se hablaba de los acuerdos entre padres y no sé si se cumplía o no se cumplía, pero acuerdos de padres sin que sepan los novios. Sin que sepan los novios, pero además cuando estaban niños y niñas, ¿verdad? Ajá. Entonces decían, vamos a sumar, o vamos a mantener esta relación, qué sé yo. Pero esto se daba en familias de clase media, qué sé yo, ¿no? Pero en otro tipo, en el área rural, esto es... ¿Moneda corriente? Es moneda corriente y no ha cambiado, Iván, ¿no? El tema es que se pacta con este tipo de acuerdos que se establecen fuera del marco de la ley, de la norma, y obviamente... Y de la sensibilidad, de todo eso, porque he escuchado testimonios decir, yo he conocido a mi marido en el altar, ¿no? O sea, que no lo había conocido antes. No le tienen ninguna relación ni de amistad. Hoy leía una noticia que te la puedo compartir después, dramática, es de Biacha, de La Paz del Alto, de un caso. No es Centroamérica, ¿no? No, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando del municipio de La Paz, de Biacha, que se da en otros municipios. En San Lucas te puedo contar otra historia, pero bueno, este es el último que he leído hoy día justamente, en que una niña de 14 años... después de varios meses y cuando ya se notaba su estado de gestación, devela que fue violada por su tío, y su tío era un policía y obviamente amedrentaba y todos le tenían miedo y por lo tanto no quería hacer conocer. Y el tío le dice, no te preocupes, vamos a arreglar conmigo nomás eso. O sea, yo me voy a responsabilizar del tema. Entonces, estas historias son comunes en el área rural. En algún municipio de Chuquisaca, en Tomina, hace unos años atrás, yo miraba las estadísticas del SNIS y veía cuántos casos había captado el servicio de salud en menores de 15 años. Estamos hablando de niñas, adolescentes, y veía 6 casos. Yo decía, ¿qué han hecho como salud? Ustedes han denunciado este tema. Dice, ¿para qué? Si es natural. Si pero toda la institucionalidad, ¿no? Jueces, fiscales, policías, el servicio de salud, el servicio legal integral municipal, ¿cómo reacciona frente a este tema? Es grave. El tema de haber naturalizado el tema de la violencia y de la violencia sexual que está afectando fundamentalmente a niñas, que luego se transan. Este es un tema bien delicado. Historias que podemos contarlas para sensibilizar a la población, a las autoridades, que cada vez lo estamos haciendo, Iván. En un municipio, San Lucas, la abogada de la Defensoría hace unos años atrás fue víctima de abuso sexual. La abogada del SLIN, te hablan. Del Servicio Legal Integral Municipal. Pero además fue víctima por el psicólogo, ¿no? Fue el psicólogo del SLIN y de la Defensoría. ¿Dónde ocurrió esto? En San Lucas. San Lucas. Hablamos, la chica denunció, a un principio nadie la escuchó y más bien el alcalde quería despedirla. Esto pasó hace unos años atrás. Lo llamé al alcalde y le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, no, ¿para qué nos vamos a hacer problemas aquí en el municipio? Ella ya no va a trabajar. Le dije, usted está cometiendo un error grave. Entonces lo despidió al funcionario, al agresor, pero llegó para que concluya su gestión, porque eso ocurrió más o menos a fines de octubre, noviembre creo, terminó diciembre y no quiso recontratarla. A esto se sumó que... Estamos hablando del segundo municipio más importante de población en el departamento de Chuquisaca. El alcalde, el director de desarrollo humano, el consejo municipal, el director distrital de educación, el anterior director distrital de educación, el fiscal, todos en complicidad, hombres, varones, estaban en contra de la agredida. Y cuando hablábamos con ellos decían, no pues, no ha pasado a mayores, no, apenas ha ocurrido esto, le ha tocado. Perdóname, en otras palabras se expresaban ellos, ¿no? Si esto siempre es normal,
¿no? Además estaba con unos tragos, él no se ha dado cuenta. Claro. Le está afectando, tiene su hijo, tiene su esposa, entonces todos estaban en complicidad en el municipio Para justificar, para argumentar. y no darle las medidas de protección, Pero esto las es un desastre, garantías. Rolando. Eso es un desastre y yo creo que eso tiene que cambiar. Tiene que haber una reflexión de fondo, Iván. Creo que necesitamos muchas Marías Galindos, perdóname, para exigir, protestar, pero hacer cumplir y no sé, si es infundir miedo, pero que se cumpla la ley. ¿Para qué está la ley 348? ¿Para qué tenemos una constitución política del Estado que es garantista de derechos, una de las mejores que tenemos? Si no cumplimos la norma, no cumplimos la ley, hemos Claro, naturalizado. cuando se da un caso de así del Richard Choque y demás, se enfatiza en debemos hacer más rígida, debemos cambiar la ley 348. Si se cumpliría, no sé, un 10%, por decir algo, de la ley 348, yo creo que al país le iría un poquitito mejor, ¿no te parece? Mira, se ha avanzado bastante, ¿no? No es... sería mentiroso decir que no se ha avanzado. Tenemos una constitución, tenemos la ley 348, tenemos varias leyes que están favoreciendo a las mujeres. Lo que está faltando es lo que tú decías antes, ¿no? Es cómo desnaturalizamos el tema de la violencia, pero con un trabajo de fondo en el tema. Empezaremos por el sistema educativo, dentro de la escuela, fuera de la escuela, hablando en la casa, en fuera la de la casa. casa. Bueno, en todos los espacios. Esto de las nuevas masculinidades creo que es una tarea pendiente. Hemos trabajado mucho en empoderar a la mujer. Se empoderaban, me decían unas concejalas, de aquí del taller salimos empoderadas, llegamos a nuestra casa, hasta ahí nomás ha llegado. Hasta la puertita. Hasta la puertita. Ah, bueno. ¿no? Bueno, ¿cómo es eso de masculinidades? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es? Alguien cuando le preguntaba y le decía, ¿qué entiendes por masculinidad? Decía, no, vamos a ser más machos, más hombres. ya. No. Creo que... Posiblemente sea. Primero definirlo y después tal vez sea. Yo creo que es reconocer como hombres que tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres, y por lo tanto tenemos que luchar juntos, acercarnos juntos, digamos, a una relación más justa de parejas, respetando los ¿Pero derechos eso no de nos las haría mujeres. más machos? Eso nos haría más hombres, no creo que más machos, ¿no? Porque el tema de macho y patriarcal viene justamente por una... Es que ser macho es expresión. reconocer que eres machista, yo creo. Eso es de machitos, yo creo. También podemos mirarlo por ese lado. Por sí, ese lado. Por ese lado. Sí. Bueno. Pero Es bueno, que los machitos lavamos platos, los machitos también cuidamos a los bebés, no sé, tal vez jugar ese rol para que, no sé, tal vez por ahí va el cambio. hay tareas pendientes y una de esas tareas es esa, justamente, ¿no? Ajá. Y ahí la reflexión viene no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Ya. Las mamás son las que tienen una carga grande de educación a los hijos. Y las mamás están transfiriendo un modelo machista, patriarcal, en el sentido... No les culpes a las mujeres, otra vez No. nos van a criticar, No. otra vez la culpa a las mujeres, la tienen las mujeres. No, creo que es... los hombres tenemos los privilegios, hemos construido las leyes, las normas y todos los procedimientos a nuestro favor, tenemos esos privilegios, pero ahí necesitamos que las mujeres, nuestras mamás, se sumen a esa lucha, Ya. ¿no? Se sumen a esa lucha de aceptar de que tenemos los mismos derechos, Y los tenemos papás las mismas también, yo obligaciones. creo, Y los papás también, porque, bueno, en las historias de los papás son fuertes, especialmente de las personas mayores que también han sido transferidos, ¿no? De un modelo antiguo. Pero algún rato tiene que romperse. Tiene que cambiar. Ese molde. Dime, para terminar, quedan un par de minutos, querido Rolando. Rolando Encinas con nosotros, ejecutivo de la, de UNFA. Dime, ¿cómo van tus datos respecto al embarazo cada vez más temprano en el departamento, en Bolivia? Mira, yo tengo algunos datos pues, que te quiero compartir. En el caso de la violencia sexual primero, que luego se traduce en muchos casos en embarazo en adolescentes,
datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, que tiene, hay que reconocer, un buen sistema de registro. De registro de datos. De registro de datos, tal vez los mejores que tenemos en Bolivia, el sistema. Ha registrado 2007 casos de violación de infante, niño, niña, adolescente. 2007 casos el 2021. Estamos hablando de 167 casos por mes que se ha dado en Bolivia. 5 casos por día, Iván. 5 casos por día de violencia sexual, y en niñas, niños, adolescentes. Niños, adolescentes, ¿no? Estamos hablando de ese grupo etario que es la esperanza, es el presente, es el futuro, estamos hablando de eso. En el caso de embarazos en niñas y adolescentes, 38.000 embarazos en niñas y adolescentes, 105 embarazos por día, ¿no? En adolescentes de 15 a 19 años. Y en el caso de menores de 15 años, estamos hablando de niñas adolescentes, estamos hablando de 2.329 casos, 6 embarazos por día. Estos 6 embarazos por día, en niñas, la mayoría son producto de violencia sexual. No, pero ¿a partir de qué edad se considera violencia? Porque no puede haber un consenso allí, ¿no? No puede haber un consenso, pero yo me voy al dato más feo, digamos, más grave, que es en menores de 15 años. Estamos hablando de una niña de 14, de 13, de 12, de 11 años. No puede haber entonces una relación consensuada ahí. No hay una relación consensuada, y en la mayoría de los casos... Porque es un delito ahí, Es ¿no? un delito. Es un delito de violación sexual. Es un delito que está estipulado en el Código Penal y obviamente tiene sus sanciones. Entonces concluyo, ¿la violencia hacia las mujeres es el tema número 1 o no? Es el tema número 1, sí. Ahora, digamos, pensando en lo que es el Día Internacional de la Mujer, pero yo todavía sigo sosteniendo que todo esto es fruto de un sistema que nos permite estar en un país, no sé si subdesarrollado, en vías de desarrollo, qué sé yo, que hace falta educación, fundamentalmente, y la educación genera pobreza. Obviamente la falta de educación genera menos ingresos económicos, y eso genera pobreza. Un país más educado seguramente tendría menos casos de violencia, Iván. Entonces creo Pero que... quiero darte una mala noticia. 2.500 estudiantes que no han vuelto. El sistema escolarizado en el departamento de Chuquisaca tiene 2.500 menos inscritos en el departamento de Chuquisaca. O sea, el tema de educación, pero la gente no está yendo a la escuela. 2.500 menos. ¿Y cuántos más deberíamos tener? Estamos hablando de unos 5.000 estudiantes que no están, o sea, jóvenes, estudiantes, niños que no han vuelto al colegio. O sea, esto es un desastre. El problema de fondo aquí también es el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia ha develado muchas... deberíamos tener un poquito más de esfuerzo. Entonces. Mucho más esfuerzo, pero además el cambio climático también. El cambio climático también es un factor que está afectando, y obviamente, producto de la pobreza, muchos adolescentes en el ámbito rural de 12, de 13 años están saliendo a trabajar, Iván. Sí. Entonces... Mejor dejo el estudio y me dedico a trabajar, que es el pan de cada día. Claro, seguro estará pensando la gente. Y cuando tengamos los datos del censo que se va a realizar este año supuestamente, Chuquisaca va a perder mucho. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no, pero bueno, a eso vamos, creo. Eso es a simple vista. Querido Rolando, ha sido muy amable por venir hasta aquí. No, gracias a ti, Iván. Este es un espacio importante para hablar. Creo que debemos reflexionar el día de mañana todos y hacer un compromiso. Ojalá, como tú, como yo, pudiéramos estar muchos hombres comprometidos, militantes con este cambio que es necesario. Porque no es solamente el tema de hablar de violencia, estamos hablando también que la violencia genera pobreza, y la pobreza obviamente menos posibilidades de desarrollo del país. Muchas gracias. Que sigas bien, ¿eh?